Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Como siempre, trayéndoles a ustedes información, expertos en diversas temáticas con los cuales vamos a desarrollar los argumentos, las posiciones que son de interés para todos los costarricenses en realidad. Hoy con un invitado muy especial, don Emanuel Agüero, el máster Emanuel Agüero. Tiene una maestría en análisis y política económica de la Escuela de Economía de París y de la Universidad de la Sorbona. Muchas gracias por acompañarnos, Emanuel. Un placer estar acá, más bien. Gracias. Ciertamente, bueno, se acerca diciembre, muchos están pensando ya en la Navidad, en comerse el tamalito, ¿verdad? En cerrar el año bien. Pero el tema de la economía siempre tenemos que verla como de reojo, ¿verdad? Tanto lo que está pasando ahorita como lo que pueda pasar en un 2024 que está cada vez más cercano. Y menciono esto porque justamente el SIMPE de la Universidad Nacional ha realizado una conferencia donde ha dado a conocer su programa de modelo macroeconómico, sobre el cual analiza diferentes variables de la economía costarricense, tanto para el cierre de este año como para el próximo. Don Emanuel fue justamente quien hizo esa exposición. Así que gracias por acompañarnos, don Emanuel. Un placer más bien estar acá conversando un poco de la economía nacional y bueno, también se puede de la economía internacional. Y efectivamente ese estudio que hicimos en el SIMPE que hemos hecho es básicamente esperar, o más que todo, cuál es el análisis de la economía costarricense no solamente hoy, sino que esperamos para los próximos meses y para el próximo año 2024. Y eso resulta muy importante porque es información pública clave para que los hogares, las empresas y las mismas instituciones públicas puedan tomar decisiones a la hora de sus estrategias de análisis de qué hacen cada año, ¿verdad? Tal vez para tomar en cuenta cierta coyuntura. Inicios de año me cuentos. parece que el Banco Central estimaba un crecimiento para este año del 2,7%, por ahí andaba más o menos. Ha venido creciendo esa percepción, incluso recientemente la ubicó en un 5%. Pero ¿cuál es la proyección que hace el SIMPE en esta materia? ¿Cómo va a crecer la economía del país? El SIMPE está proyectando para el 2023 un poco más que el Banco Central, 5,3 proyectamos nosotros, mientras que el banco, como usted dijo, era un 5%. Acá la gran diferencia es que sí estamos un poco más optimistas con la economía global, sobre todo después del último informe de perspectivas que hace el Fondo Monetario Internacional, donde destacaba mucho el crecimiento tan fuerte de la economía norteamericana. A inicio de año se esperaba hasta una recesión para Estados Unidos, afortunadamente no se dio, y en general la zona europea y también China pues han estado muy dinámicos y eso sin lugar a duda nos genera un viento muy a favor. Eso puede proyectar justamente el mayor dinamismo que se está proyectando. Exactamente. Esa diferencia a nivel, sobre todo, de crecimiento. Y bueno, hay algunos temas también locales muy importantes a destacar. Uno de esos es el sector construcción, que claro que ha venido bastante fuerte, no solo a nivel de obra pública, sino también a nivel de obra privada. Y si pensamos en el 2024, el panorama tal vez no es tan alentador como es un panorama positivo. Lo que pasa es que el 2023 está siendo muy positivo a nivel de crecimiento, ¿verdad? Nosotros estamos proyectando 3.6, el Banco Central es un 4.2. Al final de cuentas, las dos cifras son, si tomamos un promedio de las dos, es Costa Rica creciendo por ahí de un 4. ¿Es eso mucho o no? Por ejemplo, en 2018, 2019, crecimos en promedio un 2%, 2,5%. 2021 no lo voy a mencionar porque es un año que se compara contra la pandemia. Claro. Entonces es un año donde las cifras de crecimiento salen muy altas. Pero el año pasado también tuvimos un buen crecimiento. Pero lo que hay que entender es que 2023 fue un año muy bueno a nivel de crecimiento. Y aunque el próximo año estamos siendo un poco más conservadores, no quiere decir que la economía se va a detener, se va a enfriar, sino que es como una carrera de alguien corriendo. Si va a un ritmo bastante acelerado, pues va a llegar otro momento donde más bien en el próximo kilómetro va a ir a un ritmo un poquitito más lento, pero no quiere decir que siempre avanza, pero no tan rápido. Exactamente. ¿Y hay algún factor o factores que inciden para que reduzca un poco la marcha? Sí, hay un elemento muy importante y es la economía, de nuevo, norteamericana. Y esto se da principalmente por sus altas tasas de interés. Muchas instituciones financieras, Goldman Sachs, JP Morgan,
bancos de inversión globales que son importantes para entender sus proyecciones de la economía norteamericana, todos esperan sí una desaceleración bastante más pronunciada de ese país para el próximo año. Eso claramente nos impacta a nosotros a través de las exportaciones, que es uno de las componentes de la demanda de Costa Rica que más se verían debilitados si Estados Unidos pierde ese ritmo de tan fuerte crecimiento como lo tuvo en este año. Pero insisto, es más un tema de una desaceleración que un tema de una contracción económica. Perfecto, me queda claro. Hablemos de la inflación, Sí. Manuel. Vamos a ver, hemos venido en esa montaña rusa donde la inflación llegó hasta un 12%, ahora más bien se ubica en un rango menor al 0%. Sí. ¿Qué perspectiva tenemos en ese sentido? La inflación estos últimos 2 años ha sido realmente bastante inestable, porque el año pasado, si ustedes recuerdan, tuvimos un conflicto muy grande y que todavía sigue, pero en ese momento fue como el foco de atención y habló de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Esto no solamente impactó el precio del petróleo, sino también el precio de los granos básicos. Entonces tuvimos una ola de aumentos en las tarifas muy ligado a todo lo que es alimentos y a todo lo que es el sector transporte. Esto lo notamos mucho, sobre todo en el costo de vida en Costa Rica, ¿verdad? Donde hubo un aumento bastante fuerte. Su pico tuvo en agosto en 12%. Pero ahora más bien se vienen revirtiendo todos esos aumentos. No tan fuerte, ¿verdad? Es decir, lo que está cayendo los precios en este año en alimentos y en transporte no compensan la subida del año pasado, ¿verdad? Eso es un tema importante a tomar en cuenta. Y de nuevo ahí alimentos y transporte producto de la caída en el precio del petróleo son los que están explicando que la inflación está en el terreno negativo y para este año proyectar una inflación prácticamente del 0% y el otro año cercano al 2%. Podríamos usar una inflación del 2% el próximo año. El otro año, esa es la proyección que tenemos. ¿Es eso mucho? ¿Es eso poco? Bueno, al menos estaría entrando al rango meta del Banco Central, que es la meta de ellos es entre un 2 y un 4%. Correcto. Entonces, pues estaría en línea lo que, digamos que la autoridad monetaria se siente pues a gusto con sus metas. Claro. Pensemos ahora en tasas de interés. Las personas que pagan crédito por su casa, por su vehículo, un crédito de consumo, ¿cuál es la perspectiva de comportamiento en tasas? Las tasas de interés y sobre todo las que sentimos en el día a día tienen un tema y es que no son tan flexibles como si las tasas de interés de referencia, ya sea del Banco Central o de algunos los bonos del gobierno, sino que son más rígidas. ¿Y a qué me refiero con esa rigidez? Que en los contratos existen límites y esos límites, por ejemplo, cuando se coloca un crédito que sea tasa básica pasiva más 3 puntos o más 4 puntos, pero si está por debajo del 8%, eso no aplica si no es el límite, 8%. Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso, a los hogares? Que cuando las tasas de interés empiezan a bajar muy rápidamente, no van a sentir ese beneficio porque llega digamos que al piso límite y ahí se quedan sus créditos. Ahora bien, cuando lo vemos esto con el contexto macroeconómico, las tasas de interés en este año han disminuido a un paso muy paulatino, muy gradual, y eso porque ha sido la manera en cómo el Banco Central ha encontrado en manejar su política monetaria. Y parte de lo que sacamos de análisis en ese estudio es que creemos que esa tendencia va a continuar, ¿verdad? Un proceso muy paulatino de bajas en tasas de interés que claramente los costarricenses también lo van a sentir muy paulatinamente ese ajuste en tasas para los créditos. Esa es la perspectiva para el próximo año respecto a tasas de interés. Tipo de cambio, que ha sido también todo un tema. Ahora hay una como estabilidad, pero esa estabilidad mantiene el valor del colón muy bajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Más allá de un número, es entender por dónde van las fuerzas que explican el tipo de cambio. Desde luego este año las fuerzas han estado muy concentradas para que el tipo de cambio baje. Una de esas es la gran entrada de dólares que ha tenido el gobierno producto de la colocación de deuda externa. Por ejemplo, en el primer semestre, 1.500 millones de dólares. Recientemente, otros 1.500 millones de dólares. También colocaciones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, con el BID, el BCE. Todo ese tipo de créditos que ha obtenido el gobierno, pues es una entrada de divisas muy fuerte
y que genera una presión a la baja en el tipo de cambio. La temporada del turismo. Exactamente, ya que ya empieza a tomar más fuerza. Sí. Y de alguna forma, el premio por invertir en dólares, el premio por invertir en colones se ha mantenido muy atractivo todavía. Cada vez se ha perdido fuerza, pero bueno, ¿qué significa este premio? Es básicamente cuando ahorramos en colones nos dan una tasa del 10% y si ahorramos en dólares es una del 6%. Entonces, ¿cuánto adicional me van a dar en colones sobre los dólares? 4 puntos. Una es 10 y la otra es 6, entonces son 4 puntos. Ese premio explica mucho también que el tipo de cambio se haya disminuido. Cuando el Banco Central el año pasado subió mucho las tasas, incentivó mucho el ahorro en colones y bueno, eso es otro determinante que hacia adelante se esperaría que sí vaya perdiendo un poco más de fuerza. Claro. Que el Banco Central vaya bajando las tasas, va diciéndole al premio en colones ya no es tan atractivo. Cuentas y entonces cuentos. los ahorrantes van a decir ya no me siento entonces tan atractivo yéndome a colones, me puedo ir a dólares y eso puede presionar un poquito el tipo de cambio. Pero yo creo que el mensaje es existe un exceso de dólares en el país y que eso de alguna forma ha beneficiado una caída en el tipo de cambio y también la política monetaria del Banco Central pues le ha dado cierta estabilidad en esos niveles que se encuentran actualmente. Oh, muy bien, hemos hablado de tasas de interés, del tipo de cambio, del crecimiento de la producción, cómo va a estar la inflación. Si sumamos todos estos elementos económicos que hemos conversado y lo pensamos ya hacia lo que el país puede esperar a nivel de su estabilidad macroeconómica, ¿cuál sería el panorama? Porque realmente el propio Fondo Monetario Internacional nos ha dicho, bueno, están haciendo la tarea, están sacando la tarea, pero ¿qué tan sostenible puede hacer seguir cumpliendo esa tarea? Yo creo que si tomamos toda la fotografía de Costa Rica, hemos venido avanzando mejor de lo que estimábamos hace 1 o 2 años atrás. Y parte de esa buena señal no solamente es el crecimiento económico fuerte, sino también unas finanzas públicas que el proceso de ajuste fiscal ha venido avanzando mejor de lo esperado. Quizás este es el tema donde la discusión política puede empezar a tomar más fuerza. Y es sobre todo porque los ajustes fiscales desgastan. Desgasta a un sector privado, a cambios en los impuestos, desgasta a un sector público, reducciones en el gasto, congelamiento de salarios. Y eso claramente en el tiempo no es sencillo para un gobierno en ser sostenible, ¿verdad? Entonces, por ahí puede venir un poco más de, digamos que descontento social, de un descontento incluso a nivel interno, ¿verdad? De que dentro del mismo instituciones públicas es, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir con este proceso de ajuste, el recorte de gasto y todo esto? Y justamente esa es una discusión importante y que evidentemente se le va a volver poco a poco una tarea más difícil al gobierno poder ir ajustando y ajustando y ajustando. Y es que justamente, como ustedes lo señalaban, vienen creciendo los ingresos que percibe el gobierno, el gasto viene siendo el menor de los últimos 5 años, me parece. Entonces esa combinación de factores propician ese superávit que tiene la economía en este momento. Justamente, ¿verdad? Es un ajuste fiscal que es muy diferente a lo que discutíamos en 2018. En 2018, cuando se plantea la reforma fiscal, sí, era una reforma fiscal donde la focalizábamos mucho en impuestos. Ajá. Sin embargo, siempre se dejó de lado un capítulo muy importante que era el capítulo de la regla fiscal. Sí. Y justamente hoy por hoy, si tenemos que entender quién es el que más ha contribuido a esa mejora en el balance primario, en un inicio fueron los impuestos, pero hoy por hoy es más por el lado del gasto donde esto se ha venido concentrando. Igual hay retos para el manejo de esta estrategia fiscal del gobierno y sobre todo por el alto gasto en intereses que hoy tiene la deuda pública. Para ir ya aterrizando y finalizando esta parte tan importante, ¿qué sectores de la economía considera usted que el país o el gobierno debería impulsar a través de reactivación económica para que, así como usted lo mencionó, el sector de la construcción está aportando ese auge, otros sectores también puedan incrementar su valor sobre la producción del país y, por supuesto, generar empleo? Sí. Hay muchos sectores que han venido mejor de lo que se está esperando. Uno es el sector de servicios, ¿verdad? Servicios prestados a otras empresas. Me refiero al área de consultoría, el área de información y comunicación. El sector comercial se ha beneficiado mucho también por la
la bajan el tipo de cambio. El sector comercial depende mucho del tipo de cambio y por una razón muy sencilla, que es lo que vende, de dónde, trae los artículos una tienda que vende electrodomésticos, los trae de afuera. De dónde vende lo que es mucho de los alimentos que puede haber en un supermercado, de dónde los traen, muchos vienen de afuera. Entonces, esa baja en el tipo de cambio, este sector también le ha beneficiado mucho. Ahora, hay un tema con esto que usted menciona, que es el empleo, y es que es una labor difícil para cualquier gobierno, y es cómo conectar ese mejor crecimiento a la mayor creación de empleo, porque eso no se ve tan claro. Sí. Y es un tema que no es solamente del último año, es un tema que ha estado presente en los últimos 10 años, donde la economía costarricense ha venido creciendo, pero el empleo se ha quedado estancado. Y justamente ahí es un tema más de política pública muy focalizada, porque lo que vemos es, en primer lugar, una demanda de trabajo, es decir, empresas buscando mano de obra calificada, sector tecnológico, con varios idiomas, y justamente las características de las personas en desempleo no encajan con esto, ¿verdad? Es una brecha que tiene que cerrar. Es una brecha que tiene que cerrar. Más competitivos. Y que puede tomar tiempo, porque son políticas focalizadas en temas educativos, en temas de cómo rediseñar un capital humano más alineado con lo que hoy las empresas están demandando. Muy bien, don Emanuel. Tal vez para pasar la cuña de paso, ¿verdad? Este ejercicio de la presentación del programa macroeconómico vendrá a ser ya un ejercicio más periódico de parte del CIMPE de la universidad. La idea es como que cada 4 meses por lo menos podamos tener una proyección, ¿verdad?, de la economía. Exactamente. Al final de cuentas, Banco Central lo hace trimestral. Otras instituciones públicas, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica lo hace trimestral, o cada 4 meses. Nosotros también buscar irnos alineando a esa periodicidad. Queremos mantenerlo así porque es muy importante que entre más información tenga el público para la toma de decisiones, pues mejor van a ser las decisiones. Es parte del valor agregado que justamente la Universidad Nacional realiza ante la ciudadanía costarricense para llevar, como dice justamente Manuel, información que es de alta relevancia y de alto interés. Y para nosotros, desde la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, es un gusto también proyectar todo este trabajo tan serio, tan responsable, tan técnico que realiza el CIMPE de la Universidad Nacional. Máster Emanuel Agüero, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Sigue atento a más episodios de este podcast, por supuesto, con más información, más historias de interés. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Emanuel. Muy amable. Muchas gracias y sigan en sintonía. Cuentas y Cuentos.